como les decía, no nos falta mucho y precisamente por el hecho de que no nos falta mucho quisiera terminar esta parte, ¿ya? Estamos avanzando lo que son los huesos de la mano. No he podido enviarles porque estoy haciendo las diapositivas en orden, como todavía nos faltan algunos huesos de la cara en diapositiva, entonces no les podía mandar los de la mano, ¿ya? Pero les voy a enviar todo en la secuencia que hemos avanzado. Ahora, díganme si alguno de ustedes tiene duda en lo que son los huesos de la mano, en lo que hasta ahora hemos avanzado. Hemos ya terminado lo que es las dos filas. Tenemos que pasar a esta parte que son los huesos metacarpianos, ¿no es cierto? En esta parte de los huesos metacarpianos, por favor, díganme si me están escuchando bien. ¿Tienen alguna dificultad? Entrecortado, doctora. Albert, por favor, ¿puedes, John Albert Vélez, apagar su micrófono? Ya. Ya, bueno. Entonces, les decía, nos corresponde lo que son los huesos metacarpianos, ¿no? Y estamos precisamente en esta parte. Ahora, estos huesos metacarpianos son, ya les he dicho, son nombrados como con los números ordinales, es decir, por orden. O sea, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Ahora, ¿qué tenemos que saber de estos metacarpianos? Que son considerados, a pesar del tamaño que estamos viendo, son considerados huesos largos, ¿ya? Por lo tanto, se va a estudiar en estos huesos lo que es un cuerpo y dos extremos. El cuerpo se lo considera un poco semejante a lo que es el hueso húmero. Nos recuerda lo que es el hueso húmero en su disposición y en lo que son las caras que tiene. Entonces aquí vamos a encontrar estos huesos metacarpianos, un corte que sería transversal, va a tener la forma triangular, por lo tanto va a tener también tres caras como presentaba el hueso húmero, es decir, una cara posterior, llamada también cara dorsal, va a tener dos caras laterales que son una cara lateral interna y otra cara lateral externa. ¿Ya? Entonces les decía dos caras, tres caras, una cara posterior, una cara interna y una cara externa. Y vamos a encontrar también bordes. Esos bordes, ¿cuáles van a ser? Lo que va a ser un borde anterior y dos bordes que van a ser laterales. Lateral interno, lateral externo. ¿Ya? Ahora, sobre todo las caras van a servir para lo que son las inserciones musculares. En cuanto a los extremos, vamos a tener un extremo que es un extremo superior o proximal y un extremo inferior o distal. ¿Y cómo van a ser? Perdón, aquí vamos a ver. ¿Y cómo van a ser estos extremos? Un poco nos vamos a ir más a aquí. Primero nos vamos a ir a lo que son a lo que es el extremo proximal, ¿ya? En este extremo proximal, nosotros vamos a ver que cada uno de los extremos proximales, que son los que van a ir a articularse con lo que corresponde a la segunda fila del carpo, van a tener carillas, van a ser considerados unas estructuras que tienen 6 caras. La cara anterior, que es la cara palmar, que es no articular, y la cara posterior, que es la cara dorsal, que es también no articular.
¿ya? Y van a tener obviamente caras que son estas, que son las caras laterales, que se están articulando ¿con quién? Se están articulando con el siguiente hueso metacarpiano, ¿es cierto? A excepción de este que es el primer metacarpiano, que obviamente aquí no se articula con nadie en la cara lateral, la otra lateral tampoco, entonces la única carilla articular sería esta que es la carilla superior. Eso en cuanto al primero. Ahora, si nos fijamos nosotros, el segundo, en esta cara lateral externa tampoco nos está articulando. La cara que sí se está articulando sería esta cara superior, esta cara lateral interna, ¿no? Entonces, este hueso que corresponde a este segundo metacarpiano estaría en realidad articulado con 5 huesos. Uno de estos huesos va a ser el trapecio, es decir, aquí, el trapezoide, a esta parte, el hueso grande también, si nos fijamos aquí, el tercer metacarpiano, es decir, este lugar, y obviamente en el extremo distal la falange que le corresponde, ¿ya? Entonces este está articulado con 5 huesos. Y ahora, si pasamos al tercer metacarpiano, ya vemos que tenemos carilla articular en la lateral, que sí está articulada, la superior, y tanto la lateral interna como lateral externa, entonces son carillas. ¿No ve? Lo mismo en el cuarto metacarpiano, fíjense, las caras laterales, la cara superior, la otra también. En el sitio metacarpiano, lateral externa sí se articula la superior y la lateral interna aquí obviamente no se articula con nadie, ¿no? No tenemos otra articulación ahí. Entonces, lo importante que ustedes sepan y conozcan bien de estos huesos metacarpianos, hablando del extremo superior, es cuántas caras tienen y de esas caras, con cuántos huesos se articulan, cuáles son las carillas articulares y cuáles son las no articulares. De hecho, las no articulares ya tenemos anterior y posterior y dependiendo del caso, se han fijado ustedes que no todas son iguales en cuestión de articulación en las carillas laterales. Ahora, si nosotros viéramos por la cara dorsal lo que son estos metacarpianos en la cara dorsal tienen apófisis estiloides, ¿ya? Pero no todos tienen apófisis estiloides. Encontramos apófisis estiloides en el segundo metacarpiano, en el tercer metacarpiano y en el quinto metacarpiano. El primero y el cuarto no tienen estas apófisis estiloides, ¿ya? ¿Por dónde las vemos estas apófisis estiloides? Por la cara dorsal, es decir, en el dorso de la mano. Ya. Ahora. Buenas noches, doctora. Disculpe, sí. ¿podrías repetir de las apófisis estiloides en cuáles habían, por favor? No logré escucharle bien. Ya. Las apófisis estiloides las encontramos en el segundo metacarpiano, en el tercer metacarpiano y en el quinto metacarpiano. Esos son los metacarpianos que sí tienen apófisis estiloides. Aquí voy a poner con otro color, aquí. El primero no tiene y el cuarto tampoco tiene apófisis estiloides, ¿ya? ¿Está claro? ¿Quién me preguntó? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Ahora, les decía, algo que tienen que saber, por favor, es con cuántos huesos se articula cada uno de estos huesos metacarpianos, ¿ya? Y como están viendo aquí ustedes en esta imagen,
hemos mencionado aquí las articulaciones en este extremo, que es el extremo proximal o extremo superior, pero no tenemos que olvidarnos que aquí también hay articulaciones que ya vienen a ser con las falanges. Entonces, eso sí o sí también se tiene que contar, y de ahí surge el número de articulaciones que tiene cada metacarpiano, ¿ya? Entonces, no se tienen que olvidar de contar esa articulación más, por favor. Eso es todo lo que nosotros vamos a desarrollar acerca de estos huesos metacarpianos. Ahora nos podemos ir a lo que son las falanges. Y en las falanges saben ustedes que tenemos la primera, segunda y la tercera, llamadas también falange, falangina y falangeta, llamadas también proximal, medial y distal, ¿no? De esa manera las llamamos a lo que son las falanges. Considerados también como, aunque pequeños, sí huesos largos, tienen el cuerpo que más bien es un poco aplanado, no encontramos ahí lo que son la forma triangular ni nada por el estilo. Va a tener también dos extremos, también un extremo superior y un extremo inferior. Nosotros aquí, cuando estudiemos articulación, lo que más nos va a interesar es a qué género de articulación nos corresponde cada una de estas uniones que yo estoy marcando. Y eso vamos a estudiar en el tema de articulaciones, ¿ya? Entonces, es sumamente corto, prácticamente nosotros con eso ya habríamos terminado lo que son los huesos de la mano. Sin embargo, sí me interesaba poder acabar con ustedes esta parte por si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta o alguna duda. Esa clase no iba a ser para nada larga, precisamente por eso yo les pedí que puedan ingresar a esta hora, porque tengo una dificultad más tarde por una cuestión de reunión, pero no quería suspender la clase porque nos faltaba muy poco para terminar lo que eran los huesos de la mano. Y nosotros estamos hasta ahora ya listos para poder entrar al tema de articulaciones, y vamos a empezar con la articulación del hombro la siguiente clase. Para eso, todos ustedes tienen que saber y conocer bien los huesos, sobre todo las partes que tiene cada uno de los huesos. Por favor, tienen sí o sí que abrir sus libros, ver dibujos, hacer dibujos, dibujar ustedes, ponerles nombre, poner diferentes colores, todo lo que les sirva para que puedan aprender y retener qué se llama cada una de las partes de los huesos. En base a eso, yo voy a explicar la articulación y les va a resultar sumamente simple y vamos a poder ir rápido y se va a poder entender. ¿Qué estudiamos en la articulación? Primero, a qué género de articulación estamos hablando. Dentro del género, qué tipo de articulación estamos desarrollando, cómo se llama la articulación, cuáles son las superficies articulares, las describimos. Después nos centramos a los medios de unión. En estos medios de unión observamos ligamentos periféricos y ligamentos que generalmente son ligamentos a distancia. Entre los ligamentos periféricos encontramos lo que es la cápsula articular. Describimos dónde se inserta la cápsula articular, tanto en un hueso como en el otro hueso que se están articulando. Y estudiamos de dónde a dónde van los ligamentos a distancia. Entonces yo voy a decir, va de la zona que está por encima de la escotadura de la cavidad glenoidea, de la escotadura humeral, y va a lo que es la base del troquín. No voy a volver a explicar dónde están todas estas estructuras. Por eso les digo, ustedes háganse dibujos, vean, escriban una y otra vez qué nombres tienen cada una de las partes del hueso. O sea que tienen que saber qué se llama. Háganse dibujos, busquen articulación del hombro, solamente hueso, y conforme vayamos avanzando, ustedes van pintando lo que yo les indico, que son la cuestión de ligamentos,
¿ya? Después, como les decía, ligamentos. Cada uno de estos ligamentos, que podría parecer muy simple, pero estos ligamentos también se dividen en fascículos, cada uno, ¿no? Es decir, un solo ligamento tiene fascículo superior, medio, inferior. Cada uno de estos van a diferentes direcciones del hueso. Por lo tanto, si yo conozco el hueso, no me va a resultar difícil. Pero si no conozco el hueso, no voy a saber de qué se está hablando, porque no voy a conocer el hueso. Por eso, les digo una vez más. Ahorita, espérenme, les voy a mostrar una imagen, por ejemplo. Para que puedan... Ay, no. Aquí. Ya. A ver. Ustedes van a buscar, les decía, imágenes de articulaciones. Por ejemplo, articulación del hombro vamos a llevar primero. Entonces, ¿qué imagen nos serviría? Esta es del codo. Esperen un ratito, ahorita les voy a decir. Esta. Una imagen así, por ejemplo. Y ustedes me dirán, ¿y no pueden mandar las imágenes para que nosotros nos imprimamos? Pero la verdad, les soy muy sincera, creo que tienen mucho a la mano ustedes para poder hacer. Y a veces cuando se les da todo ya hecho, no, es irse siempre por el camino demasiado fácil. Ustedes tienen libros, algunos pueden dibujar del libro, otros simplemente buscan en su celular, que ustedes lo deben manejar perfectamente, una imagen que sea adecuada para articulación. Esta, por ejemplo, para la articulación del hombro, la imagen la pueden imprimir lo que ustedes quieran. Pero no solamente es vista, sino también una vista posterior de lo que es la articulación, solo hueso, obviamente sin ligamentos, sin nada, solo hueso. Los ligamentos, la cápsula, la vamos a ir poniendo. ¿Ya? Entonces, cada uno de ustedes puede buscar solo hueso, vista anterior y posterior de hombro, y ahí vamos a ir construyendo lo que son todos esos elementos que ya les he mencionado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, no tiene ninguna pregunta, nada, no sé si José Manuel Guerra Loaiza, ¿sabe de lo que estamos hablando? ¿Qué les he pedido? ¿Qué les he dicho que vamos a avanzar la siguiente clase? ¿Dónde está José? Que busquemos imágenes de la articulación del hombro. ¿En qué vistas? ¿Cómo van a ser las imágenes? Les he dicho. Por este motivo es por el que yo no pongo la imagen, porque realmente es una facilidad extrema que quieren todos los estudiantes. Y ni siquiera escuchan cuando doy las indicaciones. Y generalmente cuando hay un cambio de horario o cualquier cosa dicen, ay no, yo puedo a esa hora, ay no, yo no puedo y demás. Y cuando después entran, están
en otro mambo, ¿no? Pero bueno, como les he dicho, ya esta cuestión de aprender en esta situación depende de cada uno de los estudiantes y los resultados obviamente se verán más adelante. Si no tiene nadie ninguna pregunta, entonces nos vemos el miércoles con todos los dibujos que ustedes tengan. Por favor, también tengan los de codo, para que si es que podemos abarcar, ya vayamos a ingresar también a lo que es articulación de codo, tanto en una vista anterior, posterior, y en codo sí, lateral interna y lateral externa, ¿ya? Como les he dicho, en hombro, vista anterior y posterior, en codo, anterior, posterior, lateral interna y lateral externa, solo hueso. Todos los ligamentos los vamos a ir haciendo. Impreso, dibujado, como ustedes vean, como quieran. La cosa es que, y por favor van a utilizar lo que son lápices de colores para que vayan haciendo todo lo que vamos a ir mostrando. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco la presencia y agradezco también. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. ¿Será que puede volver a decir cuál es la tarea? Es que no la escuché. Por favor. Les he dicho que tengan impreso lo que es una imagen de la articulación del hombro, tanto en vista anterior como en vista posterior, pero solo hueso, sin nada de ligamentos, ni cápsula, ni nada por el estilo, solo hueso, la articulación. Y también articulación del codo, también solo hueso, vista anterior, posterior, lateral interna, lateral externa. Gracias, doctora. Ya. Entonces, les decía que les agradezco también la paciencia porque el día de hoy realmente me fue un poco complicado poder primero hacer el enlace y después admitirles, pero lo que quería era que no nos quedemos sin terminar esto que correspondía a miembro superior. Está bien, entonces nos vemos el miércoles. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Doctora.